Bueno, vamos a comenzar la segunda parte, a ver si tenemos más suerte que hace un rato. Estamos hablando de la participación en los beneficios de la empresa. Ya analizamos cuán- eh, el derecho que tienen los trabajadores a participar en los beneficios de la empresa sobre la base de un 15% de los beneficios líquidos. ¿Cómo se determinan esos beneficios líquidos? Con base en lo que se declara, los enriquecimientos netos que se declaran de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cómo se controla eso? ¿Cuál es el mínimo de participación que deben recibir los trabajadores? Al menos lo equivalente a 30 días de salario como mínimo, tenga o no tenga la empresa utilidades, y un máximo de hasta 4 meses de salario. Pero hay una cosa muy importante también en la determinación de las utilidades o de los beneficios líquidos de una empresa, que es en el caso de los grupos de empresas o grupos de entidades de trabajo, como lo establece el artículo 46 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y es que, aun cuando estén constituidos por, digamos, entidades o sociedades diferentes, que tengan hasta su personalidad jurídica, cada una de ellas separadamente. Sin embargo, cuando se trata de un grupo de empresas, se consideran como todas las empresas que forman parte del grupo como conformando una sola y única empresa, a los efectos de determinar la cuantía de las utilidades que se van a declarar y que se van a repartir entre los trabajadores. Esto con el efecto de que puede que dentro de ese grupo de empresas haya algunas empresas que ganan mucho, o por lo menos que aparentemente ganan, obtienen muchos beneficios, mientras que otras no, tienen pocos beneficios, y entonces los trabajadores de aquellas empresas o de aquellas sociedades que tienen menos beneficios van a recibir menos que los trabajadores que trabajan en sociedades o que están adscritos a sociedades que tienen mayores beneficios. Por eso hay que considerarlos como un solo grupo. Bueno, y dijimos que los trabajadores tienen que recibir un mínimo de por lo menos 30 días de salario por cada año o por el ejercicio legal. Así el patrono no hubiera obtenido utilidades, o las hubiera obtenido, pero que no sean tantas como para repartir una cantidad importante entre los trabajadores. La ley, sin embargo, dice que por lo menos el trabajador tiene que recibir lo equivalente a 30 días de salario. Y por eso el artículo 132 establece que en la primera quincena de cada año, los trabajadores tienen derecho a que se les dé lo equivalente durante los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año, lo equivalente a 30 días de salario. La diapositiva está errada, vamos a corregirla de una vez. Dice 30 días de salario por lo menos. ¿Qué quiere decir este artículo? Esto tiene que ver más bien con la oportunidad en que se pagan las utilidades. Evidentemente que para pagar las utilidades o la participación del trabajador en, la, en los beneficios líquidos de la empresa. . Esto quiere decir que para saber
cuánto se obtuvo de beneficio, pues es necesario esperar a el cierre del ejercicio económico. Por lo general las empresas, la inmensa mayoría de las empresas, cierran su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Con el año civil cierran el año económico, de manera tal de que el 31, ni el 1 de enero, ni el 2 de enero del año siguiente, todavía se sabe cuánto fueron las utilidades líquidas. Por eso la ley le da un lapso de dentro de los 2 meses siguientes, el empleador tiene que pagar lo que corresponda de participación en las utilidades líquidas de la empresa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en Venezuela y en muchas partes del mundo hay la costumbre de que a final de año, en el mes de diciembre, cuando por lo general el trabajador ve aumentados sus gastos, pues reciba un adelanto de esos beneficios a los cuales él tiene derecho, de esa participación en los beneficios a los cuales él tiene derecho. Por eso, este artículo ordena que las empresas le adelanten a los trabajadores y que lo descuenten después de la cantidad total que le corresponde. Pero claro, en el caso en que la empresa no tenga utilidades o no tenga utilidades suficientes para pagar el monto total, pues para pagar los 30 días de utilidades, bueno, ese beneficio queda así de los 30 días y el patrono no tiene por qué exigirle al trabajador, devuélvame lo que le di de más, porque eso es lo mínimo que se le va a dar a un trabajador. Ahora, la ley nos dice que hay que los trabajadores tienen derecho a participar en los beneficios líquidos de la empresa, hasta un monto del 15%, es decir, que de los beneficios que obtenga una empresa, el 15% hay que repartirlo entre los trabajadores. Está bien, pero entonces, ¿cómo se lo vamos a repartir? ¿Vamos a dividir el monto total a repartir entre el número de trabajadores? No. Eso va a depender de los salarios que ha recibido un trabajador. Es decir, la participación individual de cada trabajador está en proporción de los salarios que él ha devengado. De manera tal de que si un trabajador ha devengado mayor cantidad por concepto de salario que otro trabajador, pues ese trabajador que ha devengado más va a recibir más, una participación mayor. Entonces, ¿cómo se determina eso? Bueno, el artículo 136 lo dice. Necesitamos varios elementos. Primero, saber cuánto ha percibido, cuánto ha ganado por concepto de enriquecimientos netos susceptibles a pagar impuestos sobre la renta, cuánto ha ganado la empresa. Pongamos que la empresa obtuvo 1.000.000 de bolívares en utilidades. Voy a utilizar cifras redondas para hacerlo más fácil. En beneficios. Bueno, de ese 1.000.000, 150.000 bolívares hay que repartirlo entre todos los trabajadores. Sabemos que hoy en día 150.000 bolívares no es nada, es menos de $1, yo creo, como están las cosas hoy en día. Pues vamos a subirlo y vamos a decir que la empresa se ganó 1.000.000.000 de bolívares. De ese 1.000.000.000 de bolívares, 150 millones hay que repartirlo entre los trabajadores. Bueno, vamos a repartir 150 millones de bolívares entre los trabajadores, pero ¿cuánto le vamos a dar a cada trabajador? Para eso hay que hacer un ejercicio, que voy a ver cómo se los envío por correo, pero es relativamente sencillo. Hay que determinar cuánto lo vamos a repartir
Ya sabemos, vamos a repartir 150 millones de bolívares. Ok. Tenemos que saber también, el otro elemento es saber cuánto pagó la empresa, el total de los sueldos y salarios, las remuneraciones totales salariales que la empresa le pagó a todos sus trabajadores. Supongamos que esa empresa, que va a repartir 150 millones de bolívares entre todos sus trabajadores, pagó algo así como 2.500 millones de bolívares en sueldos y salarios durante todo el año a los trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir 150, que es la cantidad a repartir, entre 2.500 millones, que es el monto global de los sueldos y salarios que pagó la empresa. Al hacer esa división, por lo general, en este caso, va a resultar una cifra con un 0.0 y tanto por ciento. Bueno, ese resultado de esa división lo vamos a multiplicar por el salario o la cantidad de salarios que recibió cada trabajador durante el ejercicio económico anual. O sea, por ejemplo, durante el año 2019. Bueno, y eso va a resultar el monto total que se le va a pagar a ese trabajador individualmente. Yo le voy a mandar un ejercicio por correo y ustedes comprenderán esto mejor. De todas maneras, creo que en la guía que le di está más o menos algo por el estilo. Hay que hacer otra cosa, hay que hacer una comparación de si ese monto es inferior a lo equivalente a los 30 días de salarios devengados por el trabajador, pues hay que completarle hasta llegar a los 30 días de salario. Pero si el monto es superior y supera los 4 meses de salario, bueno, solo se le paga lo equivalente a 4 meses de salario porque es el límite máximo. Como ya le dije en la clase pasada, esa norma no es de orden público y si la empresa quiere pagarle más al trabajador, pues lo puede hacer, pero no está obligado a pagar sino hasta 4 meses de salario. ¿Cuándo hay que pagar esa participación individual en los beneficios de la empresa? Bueno, ya vimos que hay un anticipo que hay que hacer durante el mes de diciembre de 30 días. Pero claro, después hay que sacar cuentas al cierre del ejercicio económico, cuánto es la cantidad que obtuvo esa empresa por concepto de beneficios netos, de enriquecimientos netos. Y para eso la ley le da un lapso de 2 meses, así como el impuesto sobre la renta le da 3 meses al contribuyente para que haga su declaración de cuánto ganó a los efectos de pagar el impuesto, la parte que le corresponde, el impuesto sobre la renta. Así también la ley orgánica del trabajo le da un lapso de 2 meses. Dentro de los 2 meses siguientes al ejercicio económico, el patrono había haber sacado esas cuentas y haber determinado cuánto le corresponde a cada trabajador. Ahora, muchas veces las utilidades se establecen en la convención colectiva. En una convención colectiva se establece en cuánto una empresa le garantiza por beneficios líquidos, por utilidades o participación individual en los beneficios líquidos de la empresa al trabajador. Por ejemplo, hay contratos colectivos que le dicen por lo menos el trabajador va a recibir el equivalente a 2 meses de salario, o el equivalente a 3 meses de salario o 4 meses de salario. Pues en esos casos no hay necesidad de esperar hasta que se cierre el ejercicio económico y que pasen
esos 2 meses para pagar al trabajador, porque ya se sabe cuánto le corresponde a cada trabajador. Eso sí, si la convención colectiva, por ejemplo, garantiza que no son sino 2 meses y después de cerrado el ejercicio económico se determina que el trabajador tenía derecho a que le dieran más de esos 2 meses, pues entonces ahí sí, dentro de los 2 meses siguientes, al cierre del ejercicio económico, el patrono estará obligado a repartir la otra parte que le correspondía al trabajador, ¿verdad? Porque la garantía no fue sino de 2 meses en ese caso. Bien. Como le dije, las partes pueden convenir una participación convencional en los beneficios. O sea, es lo que llaman en las convenciones colectivas utilidades mínimas garantizadas. Ahora, ¿qué puede suceder? Que la participación convencional supere la participación legal. ¿Qué quiere decir? Bueno, la convención colectiva establece que al trabajador le van a dar 4 meses de utilidades. Perdón, 3 meses de utilidades. Y después de que cierra el ejercicio económico, el patrono se da cuenta o se determina que le podía dar más de los 3 meses, le podía dar hasta 4 meses. Bueno, como le dije antes, dentro de los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio económico, le da el mes o la cantidad de días de salario que le tenía que pagar a cada trabajador. Pero si la utilidad convencional supera la participación legal, se determina que son 3 meses de salario, pero que la empresa en realidad no podía dar sino uno, bueno, evidentemente que la empresa no está obligada a pagar nada adicionalmente, ni el trabajador tampoco está obligado a pagar, a devolver absolutamente nada, porque a él le garantizaron el monto mínimo de 3 meses en ese caso. Ahora, estamos hablando de participación en los enriquecimientos netos. Ahora, ¿qué sucede con aquellas entidades, es decir, empresas, tenemos que pensar que hay fin de lucro, que no persiguen un fin de lucro? El caso de la Universidad Católica, por ejemplo, que es una sociedad sin fines de lucro. Bueno, evidentemente que no producen beneficios, no reparten beneficios entre sus accionistas o entre sus asociados. Sin embargo, estas empresas, o estas entidades, perdón, están obligadas a pagar una bonificación de fin de año equivalente por lo menos a 30 días de salario. O sea, no pagan participación en los beneficios de la empresa, pero sí pagan una bonificación de fin de año, que es lo que comúnmente todo el mundo conoce con el nombre de aguinaldo. Por ejemplo, en el servicio doméstico, los patronos de las personas que trabajan en las casas de familia, en el servicio doméstico, pues no producen un beneficio, no tienen utilidades, pero están en la obligación de darle esa bonificación de fin de año, como el caso de los conserjes. Igualmente, en un condominio, un edificio, ahí no se produce enriquecimiento de ningún tipo, todo lo contrario, lo que hay son gastos, pero los conserjes, o perdón, los trabajadores hoy no se puede decir conserjes, ¿verdad? No, esas personas que trabajan en la vigilancia, en el cuidado de los condominios, de los edificios, pues tienen derecho a recibir una bonificación de fin de año. Y con esto terminamos el tema referente a
el salario y las utilidades. Cualquier duda, por favor, me la pueden plantear, bien sea por WhatsApp o la pueden plantear por correo, y por correo les voy a mandar un ejercicio de lo que vimos, pues, de cómo se reparten, de cómo se determina la participación individual de cada trabajador en las utilidades de la empresa. Bien, vamos a parar acá. Les mando esta grabación y espero que la reciban. Buenas tardes. Mañana voy a tratar de conectarme y grabarles, comenzar a hablar de la jornada de trabajo.